Y me gusta, pues de hecho, utilizar este ejemplo porque para este utilicé, pues decidí por temas nuevamente de tiempo, es un proyecto de aproximadamente un mes, decidí resolver varios problemas utilizando paquetes. Específicamente, compré uno para el movimiento que se llama Easy Character Controller, Easy Character Movement, que ya tenía pues como varios ejemplos, de hecho creo que por acá todavía tiene el demo, si no lo he borrado, aquí está, con diferentes tipos de control. Entonces tiene el control del personaje normal, o tiene uno más tipo platformer que tiene pues doble salto, pero es parecido al otro que teníamos, o tiene otro que es basado en clics. Entonces, como no tenía la información clara por parte del cliente de qué tipo de mecánica íbamos a implementar, me pareció que iba más a la fija teniendo este, porque si en cualquier momento iba a hacer un cambio, pues simplemente cambiaba de prefab la forma en que lo estaba utilizando. No siendo este el mejor paquete, pues de hecho hizo otros mejores. Este pues parecía bueno en la relación costo-beneficio, pues cuánto costaba y qué tan bien puntuado estaba. Cuando utilicé este, decidí pues igual hacer mi propio script de control que si quisiera uso de este. Entonces leí la documentación de ellos para ver cómo funcionaba y resulta que funciona por herencia. Entonces me sirve pues bastante para lo que voy a explicar en este momento. Si miran acá cómo está hecho este, lo tengo en la otra pantalla, perdón, aquí, ahora sí. Cuando miramos cómo está hecho este, tiene un método que se llama animar, que lo que hace es conectar como la información de la animación. Sin embargo, cuando uno va a ver, ya tiene unos parámetros como Move Direction, ya vas a ver si está en el piso, y con base en eso él ya toma unas decisiones, pero uno dice, bueno, pero aquí en el código, por ejemplo, pues si yo voy a buscar esto de acá de Move Direction no está en ninguna parte del código. Entonces, ¿cómo es que le está haciendo uso de este atributo Move Direction? Y lo mismo este que se llama Breaking Ratio, ¿cómo lo está haciendo? Resulta que ellos lo que sugieren es cuando usted vaya a hacer su propio script de movimiento, hágalo heredando de eso. Y así pues fue como yo lo hice. Cuando uno hereda de la clase de ellos, pues uno ya tiene un montón de atributos que le resuelven a uno la mayoría de problemas. Por ejemplo, ya sé hacia dónde va el personaje, ya sé cuándo va a frenar, ya sé, por ejemplo, como tengo este parámetro move, ya sé cuál parámetro le voy a pasar a la rotación. Este es parecido al ejemplo que habíamos hecho en clase cuando hicimos el de movimiento con clic. E inclusive tenía pues ya un sistema de entradas de mouse, entonces es muy útil. Lo que le sugieren a uno es haga un override de las entradas si uno quiere utilizar teclas diferentes, por ejemplo, quiere modificar algo. Sin embargo, este está basado en herencia y uno hereda de esta clase que a su vez hereda de otra clase, y esta clase pues es digamos la que tiene como digamos la parte fuerte del código. No me gustó mucho de este autor que el código es muy largo, pues esto es una mala práctica. Normalmente ningún código debe superar las 200 líneas de código y este está por los lados de las 960 líneas de código. Sin embargo, pues entendiendo un poco que uno no edita los códigos pues que compra, simplemente lo utilizo utilizando el principio de programación de encapsulamiento, que es uno de los pilares de programación orientada a objetos, y pues yo no necesito entender completamente cómo funciona este, necesito entender la documentación para yo poder hacer uso de él, en este caso a través de herencia. Hago la aclaración, si el proyecto no fuera en tiempo tan cortico, yo hubiera hecho mi propio control de movimiento, porque me parece que tiene uno mucho más flexibilidad y control sobre él. Depende un poco de las decisiones que uno toma de un montón de parámetros, incluyendo tiempo, presupuesto. Entendiendo pues que uno implica la otra, ¿cierto? Pues más el tiempo se vuelve pues presupuesto a la vez. Otro ejemplo en el que se utiliza herencia es con Buforia. No sé si alguna vez han utilizado realidad aumentada, pero cuando uno utiliza realidad aumentada específicamente con Buforia, él tiene una interacción muy básica que es que ya está resuelta, y es que si en algún momento se ve un objeto en la escena, pues uno elige algo que es un marcador, y una vez que se ve el marcador, digamos que yo tengo aquí como una, no sé, una foto del logo de la universidad, y cuando se ve esa foto del logo de la universidad del celular, va a aparecer esto. Y el comportamiento es tan sencillo como que yo tome esta escena y le diga hijo de la foto y tenga el paquete de buffer instalado. Ya cuando se ve desde el celular, este que estaba apagado se enciende. Es un comportamiento muy básico. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere un comportamiento más avanzado? Como por ejemplo lo que hacíamos para Bicentenario, que fue el proyecto, pues el freelance del año pasado. En ese debía cambiar el comportamiento dependiendo si uno estaba mirando solo una foto
o si estaba mirando dos fotos a la vez, porque habían interacciones entre los personajes. Entonces tenían un diálogo cuando uno miraba uno solo, tenían un diálogo diferente cuando uno miraba dos a la vez. Aparte, habían unos cuadros que utilizaban digamos, un comportamiento diferente porque iba como hacia adentro, no realmente, sino que se metía dentro del cuadro, utilizando algo que se llaman stencil shader, para que sea un poquito más claro, stencil, como es. Pues uno puede tener algo que parece estar dentro de un cuadro, así sea completamente plano, puede tener un fondo grande, y lo que hace realmente es que si está ahí atrás, solo que aunque esté atrás, la cámara no lo ve, porque tiene un stencil como una capa diferente y solo donde esté una máscara, que sería ese cuadrito acá, se permite verlo de atrás. Entonces teníamos varios comportamientos que implicaban utilizar algo un poco más avanzado que la interacción básica de Euphoria. Cuando uno va y mira la documentación del motor de reglamento, lo que le dicen es, cuando usted quiera un comportamiento custom, herede de la clase de Buforia, que se encarga de detectar la carta, pues en la imagen, creo que se llamaba como Buforia Handler. Entonces uno crea su propio script y hereda de ese script. Y como uno hereda ese script, ya uno tiene acceso a la información de cuándo se lee el objeto, cuál es el objeto que se está leyendo y cuándo se dejó detectar el objeto y cuál fue el objeto que se dejó detectar. Pero como ya es un script que uno mismo está haciendo, ya uno pues le hace todo lo que uno quiera, poner, no sé, contadores, crear un arreglo para uno saber si el otro ya estaba prendido, si estaba apagado, bueno, hay muchas opciones, pero se resuelve a través de herencia. Ahora, los usos de herencia pues son múltiples, por ahora voy a explicar acá uno pues yo mismo implementado como desde cero, aquí, Sandbox. Ah, bueno, antes hago otro paréntesis acá, algo que yo le entrego a mi grupo y que ojalá se acostumbren a hacer ustedes con sus equipos, es de forma muy estructurada cómo van a trabajar. Pues por ejemplo yo aquí les explico cómo vamos a trabajar, qué va a hacer con Scrum, cuáles van a ser la duración de los sprints, cuántas reuniones van a haber, cómo va a ser la comunicación, pues en este caso va a ser por collab, el estilo de... Ah, bueno, que todos van a tener su propio namespace. Cada vez que alguien hace un código, pues le pone su propio namespace. Namespace, no sé, Daniel, namespace David, namespace Gio. Pongo una estructura de nombres que, digamos, es estricta, es para mantener el proyecto organizado. No hay archivos directamente en los assets. Traten de evitar tener archivos como directamente acá en assets. No hay nada. Solo hay carpetas. Inclusive dentro de las carpetas lo que es subcarpetas. Y ahí sí están los archivos. Eso pues también lo dejo claro acá. Algunas optimizaciones base que es importante que tengan, aprovecho y se las menciono pues ya que las tengo acá. Utilizar for en lugar de for each, utilizar el operador ternary operator en lugar de condicionales o funciones matemáticas o la salida booleana directamente. Si miran acá, yo puedo haber hecho un código, preguntar si la sangre es menor a 0, el render apáguelo, de lo contrario prende el render. Pero ese código es exactamente igual que escribir que el render activado sea igual a salud mayor a 0. Porque si miran esto acaso es una pregunta. ¿La sangre es mayor a 0? Sí, eso es verdadero. Y ese verdadero es lo mismo que necesito ponerle aquí a este enable. Y me ahorro el condicional que no es para nada óptimo. Los condicionales no están optimizados en los procesadores. No utilizar camera.main, porque eso lo que hace internamente es utilizar un find. Eso es súper ineficiente. Todos los get components en la web y no en el update. Evitar corrutinas. Y si un script no necesita estar update, eliminarlo del código porque consume recursos aunque estén vacíos. Optimizaciones del escenario. Estructura de la notación, formatos de texturas, notación del código. Por ejemplo, pues algo que yo les pido a los desarrolladores que trabajan conmigo es que no tengan ni un solo atributo público, o sea, ninguno de los atributos debe ser público, todos los atributos deben ser privados. ¿Qué pasa si necesito acceder a él? Le creo la propiedad, que fue lo que vimos en la clase pasada, los getters y setters. Y eso es algo pues que yo dejo por escrito y se lo pido siempre pues al equipo de desarrollo. Y comentar con triple slash, no sé si están acostumbrados a eso, es muy útil. Voy a poner acá el ejemplo con este de acá. Voy a poner aquí voy a ponerle aquí el que no era. Aquí voy a crear el namespace. Este lo voy a llamar sandbox, pues porque no quiero que afecte nada del proyecto. Lo que sea sandbox es porque es algo con lo que uno está haciendo pruebas, no algo que uno va a utilizar en la versión final.
y al final todo lo que esté en la sandbox ya se puede pues eliminar. Acá digamos que yo creo un método public void attack, y este método yo sé que lo van a utilizar los otros desarrolladores en sus códigos. Lo importante es que yo le ponga, digamos que acá va a recibir como parámetro el attack damage, o sea cuánto daño va a hacer. Entonces le ponemos acá triple slash y ya nos aparece esto. Y ya aquí esto lo puedo borrar, pues lo puedo poner aquí el resumen en una sola línea si quiero, la verdad pues no importa. Y aquí hago la explicación, digamos, use this method to make an area attack. Entonces de hecho pongámosle los parámetros acá. Oh. Y aquí le digo pues que es el parámetro radius and the, que si mejor lo utilizo en dos líneas. Bueno, algo como esto. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de ponerlo con el triple slash y ponerlo en resumen? Que las otras personas no tengan que venir a mirar el código de uno para ver qué hace, sino que desde su otro código puedan hacerlo sin ningún problema. Vamos aquí el ejemplo, voy a crear otro que se va a llamar character example. Y aquí en character example lo que voy a hacer es que voy a utilizar un character base, o sea el que acabo de crear ahorita. Como siempre, pues obtener el componente, character. Y miremos aquí el cambio, character.attack, y miren que aquí abajito me aparece, voy a hacerle zoom para que se note, aquí abajito me aparece el resumen de lo que yo ya había dicho. Así que cuando alguien está explorando desde acá los métodos que tenemos, la ventaja es que ya va a ver el resumen de qué es lo que hace ese método sin tener que ir a esa clase, que es lo ideal, pues uno tener el código de uno organizado de tal forma que los otros desarrolladores puedan hacer uso del código de uno sin ningún problema, sin que tengan que estarle pues preguntando a uno. Y uno podría hacerlo con comentarios, sí, pero igual les tocaría venir acá. En cambio si lo hace con el comentario tipo summary, pues ya sabemos que le va a aparecer disponible desde allá. No sé si ya lo conocían, si ya lo conocían y no lo usan, pues es muy importante que lo usen con los métodos públicos. Los que son privados, la verdad no importa porque pues nadie va a acceder a ellos. Ahora, continuando por acá, bueno, sugiero cosas como utilizar actions como la principal comunicación entre los scripts y evitar herencia en los códigos míos del desarrollo. Yo sugiero a mis desarrolladores que eviten usar herencia y que en lugar de eso utilicen composición de interfaces. Ya es un poco más gustos personales, realmente esto no tiene que ver nada con optimización. Y siguiente, las escalas del juego, de modo que no vaya a ser que alguien resulte con un escenario gigantesco o unas físicas bien raras. Entonces también hago como la aclaración de las físicas, los tamaños, etcétera. Bueno, no, nuevamente les sugiero pues que traten de organizar como algún documento, no tiene que ser algo súper avanzado, que puedan tener en el equipo como referente y puedan trabajar como bien cómodos todos. Ahora continuando acá con el ejemplo de herencia, pues voy a utilizar acá este mismo ejemplo de atacar y voy a hacer aquí, bueno, pues voy a poner acá simplemente tag, voy a dejar esto cortico mientras explico el tema que quiero explicar. Y voy a tener aquí un movimiento muy base, entonces lo voy a poner acá que el personaje puede moverse, transform.position más igual a una velocidad, digamos 5 por time.delta multiplicado por un vector 3 que va a tener el input.getAxis. Esto es como el primer momento que vimos, que se mueve hacia la derecha e izquierda, horizontal, solo que lo estoy poniendo todo en una sola línea. Entonces voy a tener acá en el eje X el movimiento horizontal que tenga pues en el joystick o teclado, y en el eje Z el vertical. Y ese valor lo multiplico por un tiempo, lo multiplico por una velocidad que sería este 5 de acá, pues que bien y podría ser pues acá un parámetro
y se multiplica por el tiempo y ya ahí el personaje se está moviendo. Pues ya no hay nada como de qué preocuparse, él ya tiene el movimiento y va a tener un método de atacar que va a poner aquí un mensaje print eh, ataque básico. Y le voy a poner otro método que se va a llamar hablar y le pondré acá, va a decir hola. Listo. Ahora, este es mi personaje base. Yo podría tener acá un cubito que tenga ese script de character base, tiene una velocidad, poner un rigid body. Y ya aquí puedo mover mi cubo, izquierda, derecha, adelante, atrás, etc. No sé si notan, esta cara está completamente oscura, mientras que estas caras no, porque aquí utiliza algún shader que utilizaba, pues hice un shader que no utilizara la luz tal cual, porque acá no son muy oscuras. Y así me ahorraba pues lo de tener que tener la segunda luz. Bueno, aquí ya me puedo mover, y tiene estos métodos que ya voy a empezar a llamar con inputs. Si input.getButtonDown fire 1 va a llamar a attack y con fire 2 va a llamar a hablar. Voy a apagar mi personaje para que no me esté estorbando. Bueno, aquí ya está, y cuando doy clic me sale ataque básico, y cuando, aunque aquí ya, aquí tengo un error con otro código, con esto acá. Ahora sí, entonces cuando doy clic dice ataque básico aquí en la consola, y cuando doy clic derecho dice hola, nada del otro mundo. Por ahora supongamos que mi juego está basado en un comportamiento diferente, en algo más tipo RPG o RTS, digamos que yo tengo algo como esos paquetes RTS, para hacerme entender, RTS, ¿cómo es? Entonces tengo clases, tengo un guerrero, tengo un arquero, tengo un mago, bueno, tengo diferentes personajes. La pregunta sería, bueno, entonces todos los personajes se mueven exactamente igual, digamos que todos los personajes se mueven de esta misma forma. Yo debería hacer el código de cada uno y en cada uno escribir esa misma línea de código, y la respuesta, pues digamos medio obvia, es no. Siempre que uno está escribiendo el mismo segmento de código en varios scripts es porque posiblemente está haciendo algo mal siguiendo la forma en que se programa orientado a objetos. Rara vez uno debe escribir el mismo código en diferentes scripts. ¿Por qué? Pues la gracia es que yo utilizo métodos que llaman a eso que ya está hecho en vez de escribirlo varias veces, y de modo que si actualizo uno pues se me actualizan todos. O por ejemplo utilizo herencia, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces voy a tener acá, voy a crear otro script que se va a llamar character, pero este va a ser, digamos, el mago, mage. Y en el mago de acá, bueno, de hecho voy a crear otra variable adicional para hacer, pues darle un poquito más de variedad, que no va a estar serializada, que va a ser el rango, que es como el alcance del ataque. Y la voy a crear como protected, que ya vamos a ver para qué me sirve esto. Entonces acá en el mago, pues yo lo que voy a hacer para no repetir el mismo código es que voy a heredar de la clase base, que es character base. Y ya miren que el código, pues de hecho voy a borrar esto, el código en este momento va a estar completamente vacío. Voy a crear una cápsula, voy a apagar de hecho el cubo, y a la cápsula le voy a poner el componente que se llama mago, character mage, y cuando le doy play, él igual se puede mover, y si miran pues igual sigue detectando las entradas de ataque básico o bola, pues dependiendo del clic que yo presione. Porque si el código está vacío me permite hacer esto? Pues la razón es porque estoy utilizando herencia. Cuando uno utiliza herencia, él va a heredar
todas las habilidades que tenía el papá, es decir, él ya sabe cómo moverse, ya sabe cómo atacar y ya sabe cómo hablar. Así es como funciona la herencia. ¿Para qué voy a utilizar la herencia en este caso? Pues resulta que el mago tiene una diferencia y es que el alcance, que es el que se llama range, bueno, voy a poner aquí el start, él aquí tiene bueno, no, acá un start. Y aquí voy a cambiar el rango a, digamos, 600. Pues, bueno, si estamos hablando en metros, digamos a 5 metros de alcance. Si miran, yo nunca declaré la variable rango, pero no hay ningún problema, yo puedo utilizar la variable rango porque es una de las variables que estoy heredando. ¿Por qué la puedo editar si no es una variable pública? Porque es una variable protegida. Las variables protegidas, a diferencia de las públicas, sí se pueden acceder desde otros scripts, pero solo desde los scripts que hereden. Es decir, solo la puedo modificar desde alguien que herede de character base. De resto no las puedo editar. Es decir, si alguien más trata de otro script modificar eso, pues no va a poder porque está protegida. Pero en este caso, pues lo necesitaba así para que, digamos, el mago sí pudiera modificarla a la vez que las otras implementaciones diferentes. Aparte, algo interesante es que, bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero que el ataque del mago sea diferente? Pues aquí todo lo voy a hacer en texto, pues por tiempo pues y facilidad. Pero miremos acá, voy a ponerle public virtual void attack, public virtual void hablar, y vamos a utilizar uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Recuerden que la programación orientada a objetos está hecha por pilares. Uno de esos pilares que, digamos, dio paso a la existencia de este paradigma de programación es el polimorfismo, y es supremamente útil. ¿Qué dice el polimorfismo? Que nosotros podemos tener objetos que cambian el comportamiento dependiendo de algo. En este caso, pues resulta que si bien el personaje básico decía ataque básico, pues si aquí imagínense que lo que hace es llamar una animación o crear un cubito con un collider que detecta que está al frente, pues resulta que el mago va a ser diferente. Voy a escribir aquí public override attack, y lo que va a hacer es que voy a ponerlo acá como un comentario para que sea un poco más claro, se crea un cubo, se busca el personaje más cercano y se le hace daño. Solo que aquí pues solo estoy imprimiendo algo. En cambio en el ataque del mago pues va a ser diferente porque se crea, digamos, se crea una esfera, se busca a todos los enemigos y a todos se les hace daño. Y acá pues voy a poner una implementación diferente que va a decir ataque mágico. Y ya estando con la cápsula, cuando le doy clic, ya no dice ataque básico, sino que dice ataque mágico, porque efectivamente ya estoy utilizando el otro tipo de ataque gracias al sistema de polimorfismo. Ahora nuevamente poniendo el ejemplo de los RTS. Bueno, voy a crear otra, antes de pasar a eso, voy a crear otro script pues muy parecido que se llama Character Spear, pues el que tiene la lanza. Y hago lo mismo, él va a tener es más, para que lo anotemos acá en Get Component, ya saben que los Get Component no deberían estar acá, deberían estar en el Start, esto simplemente aquí por facilidad. O bueno, aunque mentira, lo puedo hacer de una vez en el padre y ya no lo tengo que hacer en todos los demás, que esa es la ventaja. Renderer igual a Get Component renderer, y la pongo como protected de modo que los hijos también puedan acceder a este renderer de acá. Voy a cambiar esto a la wake. Y acá entonces voy a llamar a renderer.color, material.color igual a un color morado. Entonces esto es, digamos, 0.8f, RG 0.2 y 0.8. Mientras que en el personaje de la lanza, que va a ser pues bien parecido, porque también para dar de personaje el alcance va a ser, digamos, 1 metro, pues la lanza es mucho más corta. Aquí para resolver el tema del ataque, lo que va a hacer es que va a tomar
Me faltó este. Pues como está en un namespace diferente, tengo que decirle using sandbox o ponerlo en el namespace pues él también. Cualquiera de las dos. Ya acá entonces tengo la lanza. Este es el de la lanza, entonces va a decir ataque con lanza y lo que va a hacer es que se va a cambiar a un color verde. Y los personajes básicos, que podríamos pensar en que es el guerrero más básico o algo así, pues también va a cambiar de color. En este pues la implementación será diferente, no sé, se crea un Q y se le hace daño a dos enemigos. Y aquí en el personaje básico va a cambiar el color a un gris. Y pues ya puedo tener mis tres personajes, el básico, el mago, que es la esferita, y tengo otro que va a ser el de la lanza, que va a ser digamos una esfera. Y ya pues cada uno de ellos se puede mover y cuando le doy clic pues cada uno hizo el ataque de cada uno que es diferente. Lo interesante acá, pues entre las cosas interesantes de esto, es que podemos, cuando creamos un manager, algo parecido a como pasaría en un RTS, se llama Character Manager. Y supongamos que yo quiero tener varios personajes seleccionados, como en los juegos de estrategia, que uno puede seleccionar, digamos, a estos tres y decirle a los tres que ataquen. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues digamos que voy a quitarle aquí en donde está el update, voy a quitarle aquí la parte de atacar. Ya no está, pues aquí como resultado si le doy play pues no pasa nada, y si le doy clic no pasa nada. Ahora el character digamos que va a tener un arreglo de personajes, pero no sabemos si va a tener, si ese arreglo va a tener lanceros, o si va a tener magos, o si va a tener personajes básicos. Pero no es problema, seleccionamos el papá de todos, que es character base, creamos un arreglo de esto, otra vez, using sandbox, using, esto. Y lo voy a llamar aquí personajes, characters, lo voy a serializar y voy a ponerle acá que cuando dé clic, que era lo que había aquí, todos los personajes ataquen a la vez. Entonces hago aquí un arreglo para que va desde 0 hasta ahí, menor a characters.length, unas más. Y cada uno de ellos punto ataque. ¿Por qué lo hice así? Porque no sé cuáles, si van a ser magos, si van a ser todos arqueros, si van a ser combinados, pues no, supongamos que eran más magos, no sé, cualquier cosa aquí. Y voy a crear ahora mi objeto vacío que va a tener, que va a ser el manager. Le pongo el componente aquí, manager. Y le digo que son, digamos, 5 personajes. Y ya yo puedo arrastrar cada uno de ellos, a pesar de que no todos tienen el mismo script. Miren que uno, este dice base, este dice mago, este dice arquero, este también dice mago, este también dice mago, pero igual los puedo arrastrar todos al mismo arreglo, a pesar de que no todos son del mismo tipo. Y todo gracias a la herencia, y cuando le clic, pues todos atacan a la vez. Un poco como funcionaría los RTS. Yo selecciono 3 unidades y les digo que ataquen, y unos lanzan hechizos, otros se van a atacar cuerpo a cuerpo, cada uno tiene su propio override o su propia forma de hacerlo, que sería como polimorfismo. Supongamos que yo no lo quiero serializar, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle acá characters igual a get components in children, character base, y ya el paso siguiente pues será poner acá eh, todos los personajes del juego, pues ponerlos como hijos de este, y me va a seguir funcionando, pero me ahorro tener que arrastrarlos pues hasta acá, porque lo que hice fue buscarlo pues entre los hijos. Eso era todo lo que les quería mostrar por la parte de herencias. Les recuerdo que en la página del curso encuentran la información pues un poquito más técnica de cómo es. Igual encuentran pues aquí un ejemplo muy básico
de la clase animal y la clase gato de mamífero, etcétera, etcétera. Este es nuevamente muy útil cuando tienen unos códigos que quieren reutilizar. Tengan algo en cuenta y es que la pregunta que uno se hace para saber si va a utilizar herencia, uno pregunta, ¿un mago es un personaje? Sí. ¿Un arquero es un personaje? Sí. ¿Un guerrero con lanza es un personaje? Sí. Esa es la pregunta, es un. Lo mismo que si uno fuera a hacer, no sé, la clase, el ejemplo de siempre, la clase animal, la clase mamífero y la clase perro. El perro es un mamífero, sí, entonces perro hereda de mamífero. Mamífero es un animal, sí, entonces mamífero hereda de animal. Esa es la pregunta que uno se hace para saber si va a utilizar herencia. Tengo tres tipos de enemigo. Un enemigo aéreo es un enemigo, sí, entonces hereda la clase enemigo. Y un enemigo acuático es un enemigo, sí, entonces también hereda ese. Inclusive es que tengo tres tipos de enemigos que van en el agua. Entonces cada uno de esos enemigos, no sé, el Kraken y Piraña es un enemigo acuático que a la vez es un enemigo. Y ya puedo empezar de ahí en adelante pues utilizar un montón la herencia y me ahorro un montón de códigos que ya están escritos en el código base. Eso era todo. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Sí, Gio. Sí. Gio, para planear estas clases, ¿se usan diagramas de clase o no necesariamente? Pues, o sea, ya un programador debería tenerlo interiorizado o es mejor planearlo con los diagramas. Yo he encontrado muchas opiniones divididas respecto a los UMLs. En términos generales, pareciera que los UMLs ya no se utilizan tanto por el hecho de que estamos en pues como en una metodología ágil normalmente y los proyectos están cambiando mucho. Entonces, ¿cómo uno podría demorarse en una planeación, no sé, una semana o 2 semanas? Inclusive podría demorarse mucho, uno haciendo un UML podría demorarse casi que un mes sin ningún problema. Y luego resulta que a la tercera semana le dicen, ah, no, hay unos cambios del proyecto porque el cliente pidió estos otros cambios. O es mi propia empresa, estamos haciendo un videojuego, estamos incluyendo tres enemigos, pero me di cuenta que otro juego acaba de hacer lanzamiento con enemigos muy parecidos y ya tengo que cambiar algunas cosas. Y perdí todo el trabajo del UML. Así que pareciera que los UMLs ya no se están utilizando tanto. Pareciera que las metodologías ágiles invitan a pensar estrategias que me permitan comunicarme con el equipo de forma muy rápida, digamos, sin tener que gastar demasiado tiempo en la planeación. Un poco como lo que hacen ustedes en este momento en el curso con Plan. Ustedes ahí no están poniendo los UML, sino que están trabajando un poco más como orientados en las tareas y metas que tienen por ahí pendientes. Sí, mis entender ahí, David. Sí, Gio, perfecto, muchas gracias. Y por último, ¿haría alguna diferencia que hicieras una de las clases abstractas? Pues digamos que tú tienes una clase principal que ya la tiene un personaje, pero si la volvieras abstracta, pues no haría ninguna diferencia, o sí. Sí, pero ese es el tema de la próxima clase. Pero para explicar Ok, aquí de forma rápida, si este fuera una clase abstracta, normalmente la clase abstracta sería el que es el papá de todos, pues el abuelo o el que sea más arriba en la jerarquía, no podría él hacer nada de por sí. Es como, es una clase tan abstracta que no sabe atacar. Sabe que se puede atacar, pero no sabe cómo hacerlo. Sabe que se puede hablar, pero no sabe cómo hacerlo. Ese concepto es interesante y por eso le dedico una clase separada a la herencia. Pero quería que entendieran primero la herencia antes de pasarle de clases abstractas. listo, Gio, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces voy finalizando.